Adelante, Pedro. Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Van a encontrar allí un pasaje muy conocido, por cierto, en la vida de Jesús, con sus seguidores, con los discípulos. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Leemos versículo 1. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos, Señor, el abrir tu palabra, poder meditar en ella, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón de los oyentes que estamos aquí, y también de aquellos que la van a oír seguramente después. Padre, lo encomendamos en tus manos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, el pasaje conocido por todos los que son lectores de la Biblia, ¿no? Han sido lectores de la Biblia, lo conocen. Quizás este sea uno de los pasajes que más impacta, que más conmueve el corazón, ¿no? Encontramos aquí a Jesús haciendo algo, digamos, imprevisto para muchos, impactante para los que estaban allí, y sigue siéndolo para nosotros también al leerlo, ¿no? Encontramos en este pasaje un mensaje muy claro de parte del Señor para nosotros, de parte de Dios, ¿no? El que nos ha dejado en la Biblia. La vida de Jesús revela la nobleza del Hijo del Hombre, de Dios como hombre, ¿no? Podemos hablar del hombre perfecto, el hombre sin tacha, el hombre con un carácter noble y sin mentira. Mirar los pasajes, mirar la vida de Jesús a través del Evangelio nos muestra eso, ¿no? Jesús, aquel que nos revela el Padre, nos revela al Padre también, que siendo la imagen de Dios mismo, ¿no? Aquí en la tierra, es el Jesús que se humilla, el Jesús que se acerca al hombre, el Jesús que se comunica con el hombre y cumple la misión enviada por el Padre, ¿no? Allí Jesús va a servir al hombre, nos va a servir aquí en este mundo, como este pasaje enseña, y se va a entregar, de tal manera se va a entregar dando su vida por amor a nosotros, ¿no? En este escrito Juan destaca que hay verdades fundamentales, donde Jesús muestra su identidad, muestra quién es, muestra para qué vino y qué tiempo estaba pasando, ¿no? El tiempo que le tocaba vivir en este mundo. Antes de participar de esta última
Pascua, que iba a participar de esta última Pascua judía, el Señor sabía que su hora había llegado, así lo dice el pasaje, ¿no? Antes de participar, dice que de este mundo él iba a pasar, dice, como vino del Padre, al Padre nuevamente iba a ir, dice, ¿no? Pero también sabía a quién amaba a los suyos, a sus seguidores, y además con qué intensidad los amaba, ¿no? Porque había llegado su amor hasta el límite, ¿no? O hasta no tener límites, digamos. Amó hasta el fin, dice la palabra de Dios, y eso incluyó su propia vida. Así nos amó el Señor de esa forma, ¿no? Incluyendo su propia vida. Decíamos que en este pasaje, con muchas enseñanzas, pero que me gustaría miremos un poco la parte central de esta enseñanza, o de su vida, ¿no? La cual él puso en este mundo para servir, ¿no? En misión de servir al hombre, y así lo dice Marcos, capítulo 10, verso 45. No vino para ser servido, dice la palabra, sino para servir. Y estaba por hacer un servicio, porque dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, él tenía todas las cosas, no tenía que hacer lo que hizo, pero es una gran enseñanza que nos dejó. Había salido del Padre, al Padre iba a volver, y se levantó de la cena y se quitó el manto que tenía. Allí podemos imaginarnos en esa mesa donde estaban todos sentados y Jesús levantándose, quitándose el manto, tomando una toalla, ciñéndosela, poniéndosela en la cintura, buscando el lebrillo, la palangana allí, poniéndole agua, y comenzar a lavar los pies de los discípulos allí, y luego a secarlos, Qué imagen, ¿no? Tremenda imagen que podemos imaginarnos allí en el Señor, servicio de Jesús que debería afectar nuestra vida, nuestra realidad, nuestra parte más sensible, de que el creador de todo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, agacharse allí para lavar los pies de los que había creado, ¿no? Los sucios pies de los hombres, los pies de nosotros, ¿no? Pies que pueden hablar de muchas cosas de nosotros, ¿no? Pueden decir muchas cosas de nuestras vidas, los pies que están tal vez heridos en este mundo, cansados de caminar, de tratar de llevar el pecado nuestro, de sufrir el pecado en este mundo de otros también, pero en definitiva, pies lastimados por el esfuerzo de este mundo y sucios por andar en este mundo. Sin embargo, Dios los toca a estos pies, ¿no? Vemos que el servicio de Jesús, en tocar los pies, en lavar los pies, en secarlos, es un acto intencional también, ¿no? Porque si ustedes recuerdan allí en el capítulo 22 de Lucas, versículo 24, allí van a ellos a tener una discusión. ¿Quién quería ser el primero? ¿Quién quería estar allí al lado de Jesús? ¿Quién quería estar más alto? ¿No? Y esto va a ser una gran lección para ellos. Lo va a ubicar donde tenían que estar, allí en su reino. No en buscar el lugar más alto, sino en ser servidores, en poder servir a los demás. Esa va a ser una gran lección para aquellos, ¿no?, que quizás estén recordando lo que pidieron y esta enseñanza, ¿no?, que hace el Señor Jesús ante el servicio, ¿no?, que está haciendo. Lo que hizo Jesús se trató, por supuesto, de algo práctico, ¿no? Una acción a conciencia, meditada y, por supuesto, voluntaria, no basada únicamente en la emoción del momento, en la sensibilidad del momento, ¿no?, sino en algo práctico, sensible, no buscaba impresionar con lo que estaba haciendo. Buscaba que tuvieran emociones cuando estaba haciendo, no, buscaba algo que necesitaba, que era el lavado, que era la enseñanza de aprender del servicio que estaba haciendo. La acción se describe en un tiempo presente. Él dice que se levanta de la cena
se quita el manto, toma la toalla, toma la palangana, le echa agua, va y le va a lavar los pies a su discípulo y lo seca. Es algo presente que hizo delante de todos ellos. Por supuesto que después de ir allí uno por uno, ¿no? Pasando por lugares donde estaban, seguramente fueron sorprendidos por esto, fueron impactados por esto, ¿no? Quizás se paralizaron por esto y vieron que su gran maestro, su rabí, su líder le estaba lavando los pies. ¿Qué podían hacer ellos, no? Pero llega el turno a Pedro, Simón Pedro, allí el impetuoso Pedro, que cuando ve que está por lavar, le dice, tú me lavas los pies, le pregunta, tú me vas a lavar los pies, como diciendo, yo me siento mal, me siento avergonzado de que tú me tengas que lavar los pies. Fíjense el pensamiento de Pedro y la mente de Pedro, ¿no? El Señor le dijo, lo que yo hago tú ahora no lo entiendes, luego lo vas a comprender, porque vas a necesitar ser lavado por mí continuamente. Esta figura del lavado que necesitamos los creyentes cada día en la presencia de Dios, teniendo al intersector, a Jesús. Jesús que antes de entrar al trono de gracia y la presencia de Dios es el que lava nuestros pies del pecado de este mundo, cuando nos arrepentimos. Él lava nuestros pies para que nosotros entremos en la presencia de Dios. No podemos entrar en la presencia de Dios ante el trono de gracia de Dios si no somos lavados por Jesús, si Jesús no nos lava nuestros pies. Y esto no lo entendía Pedro, pero dice, luego lo vas a entender. Estas palabras de Jesús no fueron suficientes para Pedro. O no lo entendió posiblemente, y en su mente mundana, en su mente como tenemos todo carnal, dice, no solo me lavará los pies, sino también la cabeza y las manos, ¿no? Y ya quería ya prácticamente que lo lavara completo. Entonces Jesús dice, el que está lavado, le dice, no necesita nada más que lavarse los pies, ¿no? Porque está todo limpio y vosotros ya están limpios, aunque no todo, dice, haciendo referencia a Judas, por supuesto. Y este lavado, mire, acá hay una referencia en la Biblia mía, hay una referencia que hace Scofield del tema del lavado. Dice, la imagen del lavado, por supuesto se refiere a alguno que está lavado y que va a lavarse los pies. Dice, la imagen de alguien que en el Oriente regresa de los baños públicos a su casa o a la casa de algún amigo. Los pies de tal persona están sucios por el calzado que tenía, además por las calles de tierra, ¿no? Y necesitan esa limpieza. Pero no así el cuerpo, porque se había bañado. De la misma manera, el creyente ante la ley fue lavado de sus pecados una vez y para siempre, según Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 12. Pero durante toda su vida terrenal necesita llevar sus pecados diarios al Padre para que Jesús los limpie y confesarlos a fin de poder gozar de la interrumpida comunión con el Padre y con el Hijo. Primera Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Esta es la enseñanza, ¿no? La figura que hace el Señor aquí del lavado de pies, ¿no? La enseñanza del servicio a Jesús es clara, ¿no? Nos muestra la necesidad de que otros laven nuestros pies, pero también nos muestra la necesidad de que nosotros lavemos los pies de otros. Así después que le hubo lavado los pies, dice que tomó su manto, se lo volvió a colocar, se volvió a sentar a la mesa y le dijo que si sabían lo que él había hecho. Les preguntó. Entonces, si usted me llama maestro, me llaman señor, ¿no? Y sí, por cierto que lo soy. Dicen bien, pues si yo soy el Señor y maestro y he lavado los pies de ustedes, ustedes deben hacer lo mismo los unos con los otros. La gran enseñanza del servicio, pero con humildad, ¿no? De eso se trata. Poner mis pies a veces castigados o sucios del mundo, o por mi propia debilidad y flaqueza, mi propia carnalidad,
implica asumir delante de otro hermano mi vulnerabilidad, mis flaquezas, mis debilidades, asumir mi necesidad de limpieza diaria. Porque debemos tener necesidad de la limpieza diaria. No debemos pasar por alto esto, ¿no? Que aún somos débiles y aún caemos en el error, en el pecado, en el mal pensamiento, porque a veces decimos, no, yo me he portado bien en este día. Y hay que ver si hemos tenido algún mal pensamiento que debemos llevar a la presencia de Dios para que nosotros seamos lavados, lavados de nuestros malos pensamientos y de nuestros pies que se ensucian en este mundo, ¿no? Poner entonces además mis pies en otro hermano, o que pongan otro hermano los pies en nosotros para que lo lavemos, eso asumir también el compromiso de entrar en una esfera íntima con otro hermano, una relación íntima, profunda, pero también de honesta, de verdad honesta, de una verdad honesta, no fingida. El estar dispuesta a superar a veces escrúpulos, prejuicios, superar la debilidad, una debilidad que tenemos, que es la discriminación, que es el discriminar en otros hermanos más débiles, que tal vez no tengamos tanta confianza como con otros, es superar esas discriminación, hacernos discriminación. Tenemos muchas lecciones que aprender de Jesús, muchas enseñanzas que tenemos en los evangelios, el carácter de Jesús, de la forma que Él obró, que Él actuó, que Él vivió. Pero antes de hacer y de aplicar esas lecciones, muchas de las enseñanzas, en forma sincera, en forma correcta, como Él las enseña, nos enseña a practicar que todo servicio debe ser con humildad. Todo servicio debe ser con humildad. De allí parte de nuestra humildad, ¿no? Como Él lo enseñó, porque Él fue manso y humilde de corazón. Y Él lo enseñó así, que le sigamos de esa forma, siendo mansos y humildes de corazón. Siendo Dios, dice la palabra, Jesús se hizo hombre, el Señor habitó entre nosotros, caminó entre nosotros como un hombre más, como una persona más, ¿no? Ante los pecadores, no siendo pecador. Sin embargo, lo hizo, ¿no? Un relato de Él como, aquí como el comportarse en este relato como un esclavo. Porque los que iban a lavar los pies de aquellos que llegaban a la casa eran los esclavos, los siervos. Y Él se comportó como un esclavo, como un siervo. Y no se avergonzó de eso, sino que lo hizo, ¿no? Nos enseña esto, la humildad en acción, la humildad en acción. No hay otro lugar más abajo que este, ¿no? Enseñarnos la humildad en acción, porque no es a veces humilde aquel que se siente humilde, aquel que se siente a lo mejor pobre delante de los otros, o tiene pensamientos de humildad, o a lo mejor la humildad en su forma de ver a otro, de imitar a otro. La humildad en su forma más pura, podemos decir, no tiene que ver mucho con la emoción o con el sentimentalismo, sino tiene que ver muy relacionado con el amor y el afecto hacia los otros. El amor y el afecto hace que nosotros podamos servirle con humildad. Donde hay amor y donde hay afecto por el hermano, va a haber humildad. Y de allí, ¿no?, está la parte más pura de la humildad, en el amor y en el afecto. Pero el relato nos enseña algunos principios que quisiera comentarles de la humildad. En primer lugar, lo que hizo el Señor, ¿no? Y que la humildad no se proclama. Jesús no se levantó de la mesa y anunció o proclamó, voy a demostrarle lo que es la humildad. No lo dijo. Lo dijo, voy a decirle cómo se hace la humildad o voy a demostrarle la humildad. Sino que se agachó, acción, y comenzó a lavar los pies y comenzó a secar los pies, ¿no? Y yo creo que una vez que alguien que hace un servicio busca llamar la atención con ese servicio, y es probable que quede contaminado por el orgullo. Es muy probable. No busca aplauso la humildad, el servicio por sí mismo. También la humildad, otro principio es estar dispuesto a recibir ese servicio sin avergonzarse, sin avergonzarse.
no avergonzarse por eso. Acá vemos a Pedro que tenía a lo mejor en su mente, en su pensamiento, como tenemos nosotros tal vez, que el menor debía servir al mayor. Entonces, por eso le dijo al Señor, tú me lavarás los pies, tú estás hacia arriba de nosotros, no puedes lavarme los pies a mí. Entonces, ese pensamiento que tenía Pedro, el Señor lo invierte, como invierte las ideas de este mundo y nuestras ideas muchas veces de lo que es la vida. Él invierte las ideas. Y el Señor le dice, no, en mi reino, el que sirve y recibe servicio es el más grande. El que sirve va a ser el más grande. Y no como en este mundo. O sea que el Señor enseña que no se sirve por el nivel social, por el nivel de preparación intelectual o conocimiento, o el cargo que tengamos en la iglesia, cualquiera sea. No, no es ese el servicio. El Señor enseña que allí el mayor debe servir al menor. Que se trata de eso, ¿no? De estar dispuesto a no avergonzarse cuando recibimos un servicio o no avergonzarnos cuando damos un servicio de humildad, ¿no? Otro punto es que la humildad no es señal de debilidad. Jesús no estaba haciendo ese servicio que hizo con los suyos porque necesitaba la lealtad de ellos o porque necesitaba el apoyo o deseaba la aprobación de sus discípulos. Para nada lo necesitaba. ¿No? El Señor lo hizo porque los amaba. El Señor se agachó a lavar los pies porque los amaba. ¿Y por qué? Y porque los amaba, sabía que necesitaban que esos pies fueran lavados, que esas vidas fueran lavadas. Y de eso se trata, que el Señor sabe que cada día nosotros necesitamos ser lavados de corazón. Ser lavados. Por eso nosotros debemos ir cada día a Dios en el nombre de Jesús para que nuestro corazón sea lavado, purificado, con agua pura, como dice la palabra. Que tengamos un corazón limpio, una conciencia. Pero cada día debemos ir al Señor para que Él nos lave de nuestros pecados. También, por último, vemos además que la humildad no discrimina. Jesús lavó los pies de todos los que estaban presentes. El Señor fue y lavó 24 pies suyos. Y esos pies necesitaban ser lavados, los 24 sí necesitaban ser lavados. Aún el traidor recibió el lavado de Jesús, ¿no? Y aquel que tenía planes para entregarlo. Sin embargo, el amor de Jesús no discrimina. No discrimina entre aquellos que son muy pecadores, poco pecadores o grandes pecadores, o inclusive aquel que lo iba a entregar a la muerte, ¿no? El Señor lava los pies sin hacer favoritismos. Todos somos iguales. Él no tiene favoritismo por nada. Así debemos actuar. Lógicamente lo que queremos es seguir el camino del Señor. Podemos tener en la iglesia cercanía, amistades con otros hermanos, con otras familias. Por cierto que lo tenemos. Eso no está mal. Lo que no tenemos que tener favoritismos en la fe, en la presencia, en la oración, en la iglesia. No debe haber esos favoritismos. Eso el Señor lo enseña, ¿no? Que para todos el servicio. El gozo de la humildad se experimenta siempre en la acción, siempre en la acción. No es humilde quien se cree que es humilde o que es un pobrecito, o quien ve que otros se comportan con humildad y lo siguen o lo imitan. No. Jesús primero demostró su servicio. Se levantó, se secó el manto, tomó la toalla, tomó la palangana con agua y fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero después de eso, le dijo que siguieran su ejemplo. Primero hizo y después le dijo, este ejemplo lo deben seguir ustedes, lavarse los pies los unos a los otros. Esta enseñanza es para que nos sirvamos los unos a los otros, hermanos con hermanos, ¿no? Y no solo al Señor debemos servir,
Por supuesto que la palabra nos manda a servir al Señor, y es un gran privilegio que debemos para el Señor, un servicio para Él. Pero el Señor es fácil de amar, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro Señor, y le amamos y le servimos, y es un gran privilegio, y es el mayor privilegio que tenemos, y siempre nos va a recompensar, siempre vamos a recibir del Señor la bendición y la recompensa de parte de Él, porque Él no es deudor de nadie, y Él está siempre dispuesto a recompensarnos y a bendecirnos en esta vida. Pero al servirnos unos a otros no siempre tiene la recompensa. A veces somos ingratos, a veces recibimos un servicio de un hermano y no damos las gracias, o no expresamos nuestra gratitud, o no recompensamos ese servicio. Por supuesto que no sepamos que la humildad genuina no tiene que ver con la recompensa, ni con la gratitud del otro hermano. Una humildad genuina no busca ni espera recompensa, aparte del servicio mismo. Ese servicio para el Señor. Es una gran enseñanza. Si ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a los suyos, me visitaste cuando estuve enfermo, me visitaste cuando estuve preso, me diste un vaso de agua cuando estuve sediento. ¿Cómo si nunca estuviste preso, nunca estuviste enfermo? Nunca. Cuando solicite a uno de mis pequeños, me lo visita a mí. O sea que lo que tenemos que hacer cuando hacemos servicio es hacerlo para el Señor, o en el nombre del Señor. Saber que el Señor lo está recibiendo de parte de un necesitado, de los suyos. Y esa, ojalá, hermano, que sea nuestra deseo de corazón, el servirnos unos a otros, el aprender lo que hizo Jesús. En esta gran enseñanza que es una figura de lo que debemos ser nosotros. El Señor cada día nos lava, cada día nos limpia nuestros pies para entrar en la presencia de Dios. Y nos manda a que nosotros también sepamos, brindemos nuestros servicios para aquellos que necesitan tener un servicio en su vida, como lo tenemos todos, ¿no? Que ojalá así sea y esto sea nuestra enseñanza en esta noche. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, te agradecemos porque este Hijo tuyo, este amado Hijo tuyo, Jesús nuestro Señor, nos da esta enseñanza, nos limpia de todo pecado, pero también no solamente nos ha limpiado de todo pecado, sino que cada día limpia nuestros pies para entrar en tu presencia. Y Padre, que también nosotros tengamos ese deseo y que haya en nosotros humildad, que no haya en nosotros discriminación, que haya un corazón como el de Jesús, un carácter como el de Jesús, y podamos servir los unos a otros como tú lo deseas. Lo pedimos, Padre, te lo agradecemos, te pedimos la bendición para todos aquellos que están escuchando del Zoom, también aquí presente, y también te rogamos por todas las oraciones que se hicieron a través de los necesitados, a través de aquellos que pidieron oración. Te pedimos, te lo agradecemos por los méritos preciosos de Jesús. Amén. Apretadito.